El padre Jerónimo Sánchez llevaba 34 años sirviendo en el mismo templo. Había bautizado a 3 generaciones, había consolado a viudas, había perdonado pecados que harían temblar a cualquiera. Pero esa noche del 15 de septiembre, mientras cerraba la sacristía después de la última confesión del día, sintió un dolor agudo atravesar su pecho como una lanza de hielo. Cayó de rodillas frente al altar. Sus labios intentaron formar una oración, pero las palabras no salieron, solo un jadeo ahogado. Y entonces, en cuestión de segundos, el padre Jerónimo dejó de respirar. Su corazón se detuvo, sus ojos se apagaron. Estaba muerto. Pero lo que sucedió en los siguientes 9 minutos cambiaría todo lo que creía saber sobre el bien, el mal y los pecados que la humanidad moderna había comenzado a considerar insignificantes. Porque el padre Jerónimo no simplemente murió, cruzó el velo, y del otro lado se encontró cara a cara con el arcángel Miguel, el príncipe de las huestes celestiales, quien le mostró algo que haría temblar los cimientos de todo lo que predicaba. Le mostró los 7 pecados que Dios ya no pasa por alto, los pecados que el mundo moderno ha normalizado, los pecados que millones cometen diariamente sin siquiera saber que están cavando su propia sentencia. Y lo que el padre Jerónimo vio fue tan perturbador, tan absolutamente devastador, que cuando regresó a la vida 9 minutos después, su mensaje cambió por completo. Antes de que descubras cuáles son estos 7 pecados imperdonables que San Miguel reveló y por qué son más peligrosos que los pecados tradicionales que todos conocen, dale like a este video y suscríbete al canal activando la campanita. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente tu forma de vivir, porque estos no son los pecados que te enseñaron en catecismo, son mucho peores y están en todas partes. El padre Jerónimo Sánchez no vio venir su muerte. Tenía 62 años, pero gozaba de buena salud. Caminaba 5 kilómetros cada mañana. No fumaba. Apenas bebían vino en misa. Los médicos dirían después que fue un aneurisma cerebral masivo, algo que nadie podría haber predicho, algo que lo mató en segundos. Pero para el padre Jerónimo, esos segundos se sintieron como eternidades. Primero vino la oscuridad. Un vacío absoluto que no era simplemente ausencia de luz, sino ausencia de todo. No había suelo, no había cielo, no había arriba ni abajo, solo un negro infinito que presionaba contra su conciencia como si quisiera aplastarla. El miedo llegó después, un terror primordial que ningún ser humano debería experimentar. El miedo de alguien que de repente comprende que ya no tiene cuerpo, que ya no está en el mundo de los vivos, que ha cruzado la línea. ¿Estoy muerto?, pensó el padre Jerónimo, y aunque no tenía voz, de alguna forma su pensamiento resonó en ese vacío infinito. Sí, dijo una voz profunda, poderosa, y que hacía vibrar la misma esencia de su ser. Has partido del mundo mortal. Y entonces apareció la luz. No era como las descripciones que había escuchado en testimonios de experiencias cercanas a la muerte. No era un túnel cálido y acogedor. Era una luz brillante, casi cegadora, que emanaba de una figura gigantesca que se materializó frente a él. El arcángel Miguel. Medía más de 3 metros de altura. Su armadura brillaba como el sol líquido. Alas inmensas se extendían detrás de él, cada pluma emanando luz propia. En su mano derecha sostenía una espada de fuego que parecía estar hecha de la misma esencia del juicio divino. Pero lo más impactante eran sus ojos, penetrantes, antiguos. Ojos que habían visto la creación y verían el final. Ojos que podían ver cada pensamiento, cada acción, cada secreto que el padre Jerónimo había guardado durante sus 62 años de vida. Padre Jerónimo Sánchez, dijo el arcángel con voz que resonaba como trueno distante. Has servido durante 34 años, has consolado a miles, has administrado los sacramentos fielmente, pero has fallado en lo más importante. El pánico se apoderó del espíritu del sacerdote. ¿Qué quieres decir? He dedicado mi vida entera al servicio de Dios. He renunciado a todo. Has predicado verdades a medias. Has suavizado el mensaje para no ofender. Has permitido que pecados graves se normalicen en tu congregación porque temías parecer anticuado.
Has guardado silencio cuando debías gritar. Pero los tiempos han cambiado, tartamudeó el padre Jerónimo. La gente moderna no responde a los sermones de fuego y azufre. Necesitan compasión, no condena. La mirada del arcángel se intensificó. La compasión sin verdad es traición, y la verdad que estás a punto de beneficiar te mostrará exactamente cuántos has traicionado con tu silencio. San Miguel alzó su espada flamígera y con un movimiento cortó el espacio mismo. Se abrió un portal, y lo que el padre Jerónimo vio del otro lado lo hizo desear nunca haber nacido. La primera revelación. El pecado de la indiferencia disfrazada de tolerancia. «Mira», ordenó el arcángel. El padre Jerónimo vio escenas de su propia iglesia. Vio a familias entrando cada domingo, sonriendo, cantando, y luego saliendo completamente sin cambiar. «Ellos vienen», dijo San Miguel. «Se sientan, escuchan palabras bonitas sobre el amor de Dios y regresan a sus vidas sin transformación alguna». ¿Y sabes por qué? El sacerdote negó con la cabeza. Porque nunca les dijiste la verdad. Nunca les dijiste que su estilo de vida está en conflicto directo con las leyes divinas. Confundiste tolerancia con complicidad. Les sonreíste mientras caminaban hacia el abismo. Las visiones cambiaron. El padre Jerónimo se vio a sí mismo en el confesionario. Una mujer le contaba sobre su aventura extramatrimonial, y él, con voz suave y comprensiva, le decía: «Dios comprende que el corazón es complicado. Solo intenta ser feliz». «¿Feliz?», rugió el arcángel. «¿Le dijiste que buscara la felicidad en vez de arrepentirse? ¿Sabes lo que sucedió después?». La visión mostró a la mujer saliendo del confesionario, sintiéndose justificada. Continuó su aventura. Destruyó su matrimonio. Sus hijos crecieron en un hogar roto. 2 generaciones completas fueron afectadas. Y todo comenzó con el consejo comprensivo del padre Jerónimo. El primer pecado que Dios ya no pasa por alto, declaró el arcángel, es la indiferencia disfrazada de tolerancia. Cuando ves el mal y no lo llamas por su nombre. Cuando ves a alguien caminar hacia la destrucción y solo sonríes y dices, respeto tu decisión. La tolerancia verdadera ama lo suficiente como para advertir. Tu versión de tolerancia es cobardía, y cada alma que se perdió porque no le dijiste la verdad está registrada. El padre Jerónimo quiso protestar, pero las palabras murieron en su garganta espiritual. La segunda revelación. El pecado de la adoración a la comodidad. «Mira ahora esto», ordenó el arcángel. Las visiones mostraron a miembros de su congregación. Gente buena, gente que se consideraba religiosa, pero San Miguel comenzó a narrar sus vidas de una manera que el padre Jerónimo nunca había considerado. «Este hombre», señaló el arcángel a Mauricio Feligrés de Bular, «viene a misa cada domingo, canta los himnos, pone dinero en la canasta, y luego regresa a su casa de lujo mientras su hermano vive en la calle. Lo ha visto. Sabe que necesita ayuda, pero su comodidad es más importante. Esta mujer», señaló a Claudia, una devota de primera fila, «reza el rosario diariamente, pero cuando su vecina anciana necesitaba ayuda para ir al doctor, estaba demasiado ocupada viendo sus series favoritas. Su comodidad fue más importante que la necesidad de su prójimo». Las visiones se multiplicaron. Cientos, casos, miles. Personas que profesaban fe, pero que habían hecho de su comodidad personal un ídolo más importante que Dios mismo. El segundo pecado que Dios ya no pasa por alto es la adoración a la comodidad. La generación moderna ha convertido su zona de confort en un templo. Dirán, creo en Dios, pero no harán nada que interrumpa su estilo de vida. Ayudar al necesitado, solo si es conveniente. Perdonar, solo si no es muy incómodo. Sacrificarse, imposible, porque su comodidad es sagrada. ¿Y tú? El arcángel apuntó su espada hacia el padre Jerónimo. Nunca les predicaste sobre el sacrificio. Nunca les dijiste que seguir a Cristo significa abandonar la comodidad. Les predicaste un evangelio suave que no les costaba nada. La tercera revelación. El pecado de la religiosidad sin transformación. Ahora observa esto con cuidado.
dijo San Miguel con voz grave. Las visiones mostraron algo que dejó helado al padre Jerónimo. Vio a algunos de sus feligreses más devotos, gente que iba a la misa 3 veces por semana, que organizaba eventos de la iglesia, que participaba en todos los grupos de oración. Pero luego vio sus vidas privadas. Rodrigo, el coordinador del coro, que maltrataba verbalmente a su esposa cada noche. Lucía, la catequista, que chismoseaba destructivamente sobre cada persona en la comunidad. Fernando, el ujier, que tenía 2 familias y mentía a las 2. Religiosos perfectos, dijo el arcángel con ironía amarga. Conocen cada ritual, cada oración, cada tradición, pero sus corazones son pozos de veneno. El tercer pecado que Dios ya no pasa por alto es la religiosidad sin transformación. Gente que usa la religión como máscara, que creen que por asistir a servicios y cumplir rituales ya están salvos, mientras sus caracteres son pudrideros de orgullo, envidia y crueldad. Han convertido la fe en un club social, en una performance. Creen que Dios se impresiona con sus actos religiosos, mientras ignoran que sus corazones son tumbas blanqueadas. El padre Jerónimo sintió vergüenza. Él había celebrado a estas personas, las había puesto como ejemplo. Nunca había mirado más allá de sus contribuciones a la iglesia. La cuarta revelación: el pecado de la falsa humildad. San Miguel continuó con su devastadora revelación. Este pecado es particularmente insidioso, dijo el arcángel. Observa. El padre Jerónimo vio a personas que constantemente hablaban sobre cuán humildes y pequeños eran ante Dios, pero en sus corazones se sentían superiores a todos los demás. Juzgaban secretamente, se comparaban constantemente. Usaban su supuesta humildad como herramienta para manipular y controlar. El cuarto pecado que Dios ya no pasa por alto es la falsa humildad. Es el pecado de aquellos que dicen «no soy nadie» con sus bocas, mientras sus corazones gritan «soy mejor que todos ustedes». Estas personas han perfeccionado el arte de parecer santos, mientras sus almas están devoradas por el orgullo espiritual. Son los fariseos modernos. ¿Y tú? El arcángel miró penetrantemente al sacerdote. Los has permitido prosperar porque te hacen sentir que estás haciendo un buen trabajo. La quinta revelación: el pecado de la complicidad silenciosa. Las visiones se volvieron más oscuras. Ahora mira lo que tu silencio ha permitido, ordenó San Miguel. El padre Jerónimo vio a personas que constantemente hablaban sobre cuán humildes y pequeños eran ante Dios, pero en sus corazones se sentían superiores a todos los demás. Juzgaban secretamente, se comparaban constantemente. Usaban su supuesta humildad como herramienta para manipular y controlar. El cuarto pecado que Dios ya no pasa por alto es la falsa humildad. Es el pecado de aquellos que dicen «no soy nadie» con sus bocas, mientras sus corazones gritan «soy mejor que todos ustedes». Estas personas han perfeccionado el arte de parecer santos, mientras sus almas están devoradas por el orgullo espiritual. Son los fariseos modernos. ¿Y tú? El arcángel miró penetrantemente al sacerdote. Los has permitido prosperar porque te hacen sentir que estás haciendo un buen trabajo. La sexta revelación: el pecado de la tibieza disfrazada de sabiduría. San Miguel extendió su mano y el espacio mismo pareció arder. «Lee esto», ordenó. Palabras de fuego aparecieron. «Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca». El sexto pecado que Dios ya no pasa por alto es la tibieza disfrazada de sabiduría. Es el pecado de los que dicen «hay que ver ambos lados», cuando hay un claro bien y mal. De los que dicen «no seamos extremistas», cuando lo que se necesita es convicción absoluta. Has predicado un evangelio tibio.
Nunca demasiado caliente para ofender, nunca demasiado frío para parecer insensible. Siempre en el medio cómodo, donde puedes mantener a todos contentos. Pero Dios no quiere tu tibieza. Preferiría que fueras completamente frío, porque al menos entonces sabrías que necesitas calor. Tu tibieza es la muerte del alma, porque cree que ya está en el lugar correcto. La séptima revelación. El pecado de amar más la aprobación humana que la verdad divina. La última visión fue la más devastadora. San Miguel le mostró al padre Jerónimo cada momento en su ministerio donde había modificado el mensaje de Dios para evitar conflictos, cada vez que había suavizado una verdad difícil para no perder feligreses, cada vez que había guardado silencio sobre temas controversiales para mantener la paz. El séptimo pecado que Dios ya no pasa por alto es amar más la aprobación humana que la verdad divina. Es el pecado de los que cambian el mensaje para agradar a la audiencia, de los que miden el éxito por popularidad en vez de fidelidad. Has tenido miles en tu congregación, has sido respetado en tu comunidad, pero has traicionado el mensaje que se te confió porque temías más el rechazo humano que el juicio divino. Y ahora, padre Jerónimo, debes elegir. Te voy a devolver. Tu muerte fue prematura, pero cuando regreses tendrás una misión: proclamar estas verdades sin importar el costo. ¿Lo harás? Aunque pierdan tu iglesia, aunque te llamen extremista, aunque seas ridiculizado y rechazado. El padre Jerónimo, viendo la totalidad de lo que había presenciado, cayó de rodillas en ese espacio espiritual. Sí, susurró, aunque me cueste todo. El regreso. 9 minutos y 17 segundos después de haber caído, el padre Jerónimo Sánchez abrió los ojos. Estaba rodeado de paramédicos. Uno de ellos sostenía un desfibrilador. ¡Tiene pulso! ¡Está vivo! Los médicos en el hospital dirían después que fue imposible. 9 minutos sin oxígeno causan daño cerebral irreversible. Pero el padre Jerónimo no solo estaba vivo, estaba más lúcido que nunca. Cuando pudo hablar, lo primero que dijo fue: «Necesito convocar a toda mi congregación, ahora». 3 días después, el domingo, la iglesia estaba llena. Todos habían escuchado sobre su muerte y resurrección milagrosa. Esperaban un mensaje inspirador sobre el cielo, sobre el amor de Dios, sobre esperanza. Lo que recibieron fue fuego. El padre Jerónimo subió al púlpito y comenzó a hablar, no con la voz suave y conciliadora que todos conocían, sino con autoridad profética. Habló sobre los 7 pecados que Dios ya no pasa por alto. Nombró cada uno, explicó cada uno, y no se guardó nada. Algunos se levantaron y se fueron. Otros lloraron. Unos pocos se enojaron visiblemente. Pero al final, un grupo de personas se acercó al altar, con lágrimas verdaderas, con arrepentimiento genuino, con deseo de cambio real. Y el padre Jerónimo supo que había comenzado a cumplir su misión. El mensaje final. Durante los siguientes meses, la iglesia del padre Jerónimo cambió dramáticamente. Perdió a muchos miembros que no querían escuchar verdades difíciles, pero ganó algo más valioso: sinceridad espiritual. Los que se quedaron comenzaron a transformarse de verdad, no solo religiosidad superficial, sino cambio genuino de corazón. Y el padre Jerónimo continuó predicando sin compromiso, porque había visto más allá del velo, había estado en presencia del arcángel guerrero, y sabía que cuando llegara su verdadera muerte final, no quería pararse ante ese trono con el peso de almas perdidas por su cobardía. Los 7 pecados que San Miguel le reveló no eran lista de reglas arbitrarias, eran advertencias sobre las formas más sutiles y peligrosas en que las almas modernas se destruyen a sí mismas. Indiferencia disfrazada de tolerancia,
Adoración a la comodidad, religiosidad sin transformación, falsa humildad, complicidad silenciosa, tibieza disfrazada de sabiduría, amar más la aprobación humana que la verdad divina. Estos pecados son más peligrosos que los obvios porque se esconden detrás de máscaras respetables, porque la sociedad moderna no solo los tolera, sino que los celebra. Y según lo que el padre Jerónimo vio en esa experiencia que cambió su vida, estos son los pecados que están llenando los lugares que nadie quiere ver. Los pecados que destruyen no con explosiones dramáticas, sino con erosión silenciosa. La pregunta que queda es, ¿cuántos de estos pecados estás cometiendo tú mismo sin siquiera darte cuenta? Porque lo más aterrador de esta revelación no es que existan estos pecados, es que están normalizados, son aceptados, son defendidos como virtudes modernas. Y según el arcángel Miguel, Dios ya no los pasa por alto.